La viga continua de la figura está soportada mediante un apoyo fijo en A y sendos apoyos elásticos en B y C. Ambos tienen rigidez K. Cuando actúa la carga puntual indicada, se pide, en primer lugar, croquis acotado con las reacciones y leyes de esfuerzos. Y en segundo lugar, dibujar la deformada a estima, indicando los puntos de inflexión, si los hubiese. En este problema solo hay reacciones horizontales que vamos a marcar I sub A, I sub B y sub C. Por lo tanto, existen tres incógnitas y la estática nos ofrece únicamente dos ecuaciones, con lo cual el grado de hiperestatismo es 1. Habiendo muelles en la sustentación, no se aconseja liberar el momento flector en apoyos intermedios. Repito esta idea, en el apoyo intermedio existe un muelle, por lo tanto no es buena estrategia liberar el momento flector en B. De los dos muelles que tenemos optamos por liberar el muelle C. En consecuencia, la estructura se convierte en la ixostática que vemos aquí en la figura inferior, a la que vamos a someter a un estado 0 con las acciones exteriores y a un estado 1 en el que aplicamos la incógnita que hemos liberado. Empezamos resolviendo el estado 0. En primer lugar, calculamos las reacciones. Aplicando las dos ecuaciones de la estática disponibles para este caso, nos resulta que la reacción vertical en A vale 100 kN hacia abajo y la reacción vertical en B vale 150. A continuación, calculamos la ley de momentos flectores. Empezamos por el lado dorsal. Nos damos cuenta que solo interviene la reacción vertical en A, en el tramo AB, y eso nos permite dibujar una ley de momentos flectores sencilla, con variación lineal. Y si hacemos el mismo razonamiento para el lado derecho, es decir, para el tramo BCD, vemos que la ley de momentos flectores tiene esta forma, con un valor máximo de 600 en el apoyo B y tiene este signo. O sea que tenemos paso 2, ley de momentos flectores, paso 3, ley de curvaturas. Las curvaturas en este problema simplemente consisten en dividir los momentos flectores partido por I, puesto que no hay curvaturas impuestas por temperatura. En el paso 4, movimientos, vamos a calcular aquellos movimientos que necesitamos para establecer la compatibilidad. En concreto, necesitamos imponer en la compatibilidad el movimiento vertical de C. Luego vamos a calcular el movimiento vertical de C como perteneciente a la viga y el movimiento vertical de C como perteneciente al muelle. En primer lugar, como perteneciente al muelle, vemos que el muelle en el estado 0, el muelle C, no está sometido a ninguna acción. Luego, VDC del muelle en el estado 0 es 0. Vamos a calcular el movimiento en el punto C como perteneciente a la viga. Entonces, vamos a calcular para ello aplicando las fórmulas de Bresser y arrancando en A los movimientos que necesitemos. Vamos a fijarnos por un instante en el muelle B. El muelle B está sometido a una reacción de 150, quiere decir que para que el muelle esté en equilibrio existe una carga vertical de 150 actuando en la cara superior, es decir, en el punto B. Esto implica que el punto B, debido a esta carga de 150, va a descender una cantidad que es 150 partido por K, la constante del muelle. O sea que V sub B del estado 0 es igual a menos, porque va para abajo, 150 partido por 1250, que es la constante del muelle. Si hacemos este cálculo sale menos 0,12 metros.
Una vez conocida esa flecha ya podemos calcular el giro en A del estado 0. El giro en A lo calculamos imponiendo que el movimiento de B en el estado 0 es igual a menos 0,12 y esto es igual al giro de A desconocido por su brazo 6 metros. Y luego tenemos en cuenta este triángulo que producirá un movimiento negativo y que su valor es el momento estático en B de esa área triangular. Esa área vale 1/2 de la base 6 metros por la altura 600 partido por I y por su brazo. El centro de giro de esa área triangular está aquí a 1/3, es decir, a 2 metros. Ese es el brazo. De aquí obtenemos que el giro en A del estado 0 es igual a 0,0167 radianes. Igualmente podemos calcular el giro en B del estado 0, cosa que te aconsejo que hagas, y sería menos 0,0267 radianes. Para eso basta simplemente que apliquemos la fórmula de Bresser para giros entre A y B. O sea que es la integral, el giro en A del estado 0 más la integral de A a B de la ley de curvaturas del estado 0 por diferencial de X. Hacemos ahora el cálculo de la flecha en C del estado 0 y para ello arrancamos en el punto B. Y por lo tanto sería igual a flecha en B menos 0,12 más el giro en B del estado 0, que lo acabamos de calcular, multiplicado por su brazo 6. Y ahora descomponemos este trapecio en un área rectangular que tiene su centro de giro en la mitad, es decir, tiene hasta el punto C un brazo de 3 metros, y luego tenemos por otra parte el área triangular superior, que también tiene su centro de giro, lo vamos a marcar tal que aquí, y que por lo tanto su brazo hasta el punto C es 2/3 de 6, es decir, 4 metros. Empezamos entonces por esta área triangular, sería menos 1/2 de la base 6 metros por la altura. La altura de ese triángulo es esta que estamos aquí marcando, que es 300 partido por I. Y por el brazo, que hemos dicho que son 4 metros. Y nos queda finalmente la parte rectangular, que tiene de base 6 metros. La altura es esta cantidad, que son 300 partido por I. Y su brazo son 3 metros. Si haces este cálculo, resulta que el movimiento vertical del punto C en el estado 0 sale menos 0,33 metros. En el estado 1 se aplica la incógnita hiperestática, que es el efecto del muelle sobre la viga, y por el principio de acción y reacción se aplica la fuerza igual y contraria, que es la acción de la viga sobre el muelle. Aplicamos una vez más los pasos 1, 2, 3, 4, 1 reacciones. El cálculo de reacciones nos conduce a que la reacción vertical en A vale I sub C y la reacción vertical en B va para abajo y vale 2 I sub C. Ahora hacemos en el paso 2 la ley de momentos flectores. Nos damos cuenta que es una ley positiva, de manera que está compuesta por dos tramos lineales. Tiene este signo positivo, como digo. Y en el punto B, la ley de momentos flectores es máxima y vale 6 I sub C. El paso 3, las curvaturas, que como sabemos son los momentos flectores partido por I. O sea que aquí, dividiendo por I, ya tenemos la ley de curvaturas. Y una vez aplicado que el equilibrio del muelle B está sometido a una reacción 2 I sub C, por lo tanto, para que ese muelle esté en equilibrio tiene que estar sometido por la parte de arriba, es decir, en el punto B, una fuerza de 2 I sub C, nos damos cuenta que este punto experimenta un ascenso
vamos a llamarle VB del estado 1, de manera que VB, ascenso en el punto B en el estado 1, es igual a 2 I sub C partido por la constante del muelle, que es 1250. Calculamos el giro en A del estado 1, imponiendo que la flecha en el punto B en el estado 1 es igual al valor que acabamos de expresar, 2 I sub C partido 1250. Y esto es igual a θ sub A por 6, más el momento estático en B del área triangular que hay entre A y B, o sea que es un medio de la base por la altura y por el brazo, que es 1/3 de 6, brazo que va desde el centro de giro de este rectángulo hasta el punto B. Son 2 metros, los que hemos aquí señalado. Si hacemos este cálculo, resulta que el giro en A del estado 1 es igual a 2,333 por 10 a la menos 4 I sub C. Aplicando la fórmula de Bresser para giros entre A y B, nos resulta que el giro en B en el estado 1 es igual al giro en A del estado 1, más esa área de curvaturas triangular que hay entre A y B, es decir, un medio de la base por la altura 6 I sub C partido por I. Si haces estos números, te resulta que el giro en B en el estado 1 resulta I sub C partido por 3000 radianes. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de obtener el movimiento vertical en C del estado 1 como perteneciente a la viga, arrancando en B. Luego es igual a la flecha en B, que la tenemos aquí marcada, 2 I sub C partido 1250, más el giro en B del estado 1 por su brazo, que son 6 metros, y ahora queda más el momento estático en C de esta área triangular, que da un resultado positivo, y esta área vale un medio de la base por la altura 6 I sub C partido por I, y por el brazo 4 metros. Si haces este cálculo, resulta valer 0,004 I sub C metros. El movimiento vertical del punto C como perteneciente al muelle lo sacamos de ahí y resulta ser V sub C del estado 1 como perteneciente al muelle igual a menos, si te das cuenta es un descenso de valor I sub C partido por la constante del muelle 1250. Aplicamos ahora la condición de compatibilidad. Recuerda que esta ecuación va ligada directamente a la incógnita que hemos liberado. Puesto que hemos liberado la reacción vertical en C, es una fuerza vertical, implica que la compatibilidad es en C y hace referencia a un movimiento vertical, V. Luego es V en C. Vamos a la viga real y nos damos cuenta que el punto C es el mismo como perteneciente a la viga que como perteneciente al muelle. Luego la compatibilidad consiste en decir que V del punto C como perteneciente a la viga es igual a V del punto C como perteneciente al muelle. ¿Cómo vamos a calcular cada uno de ellos? Pues como suma de su valor en el estado 0 más el valor del estado 1, movimientos en C como perteneciente a la viga. Y lo mismo para el muelle, será V de C del estado 0 más V de C del estado 1 del muelle. Tenemos aquí los valores del estado 0 como perteneciente a la viga y al muelle. También tenemos como perteneciente a la viga y al muelle en el estado 1. Simplemente los sumamos y de la suma de esta ecuación, que sería menos 0,33 más 0,004 I sub C, ha de ser igual a menos I sub C partido 1250. Resolvemos esta ecuación y de aquí resulta que I sub C es igual a 68,75 kilonewtons. Ya estamos en condiciones de sustituir
esta incógnita por el valor que acabamos de calcular en los estados 0 y 1 y somos capaces ya de calcular las reacciones. En concreto, para el estado 1, las reacciones que antes teníamos ya tienen un valor numérico y resulta ser I sub A del estado 1 es igual a I sub C, es decir, a 68,75 kilonewtons, e I sub B del estado 1, que era igual a menos 2 I sub C, es decir, menos 137,5 kilonewtons. Calculamos ahora las leyes de esfuerzos que nos pide el problema. Empezamos por superponer los valores de las reacciones que teníamos de los estados 0 y 1. Si lo hacemos, nos queda que I sub A, reacción vertical en A, va a ser suma de I sub A del estado 0 más I sub A del estado 1. Y ese valor resulta ser menos 31,25 kilonewtons. O sea que lo ponemos aquí. 31,25. La reacción vertical en B, si haces el mismo proceso, resulta ser hacia arriba de valor 12,5 kilonewtons. Y la reacción vertical en C, que era la incógnita que habíamos liberado, 68,75. Con estos valores ya podemos dibujar la ley de momentos flectores, que es la siguiente. El valor del momento flector en B simplemente se obtiene multiplicando el valor de la reacción vertical en A por el brazo, 6 metros. Si haces este número te resulta 187,5. Del mismo modo, el valor del momento flector en C, este valor de aquí, resulta, calculándolo por la derecha, de multiplicar la fuerza de 50 kilonewtons por su brazo de 6 metros. Luego es 50 por 6, 300, y por lo tanto la ley de momentos flectores es lineal y tiene este signo. Podemos determinar ahora la ley de esfuerzos cortantes en la estructura a partir de los valores de las acciones exteriores y de las reacciones que habíamos calculado. Si lo hace, resulta lo siguiente. En el tramo AB la vamos calculando por la izquierda. Visto por la izquierda, la reacción vertical en A va para abajo, quiere decir que como componente dorsal de un cortante es un cortante positivo de valor 31,25. Al llegar al apoyo B, el cortante experimenta un salto justamente de valor la reacción que hay en B. A partir de ahí la ley de cortantes es constante, sigue siendo positiva de valor 18,75. Y luego en el punto C el cortante experimenta un salto, una vez más de magnitud igual a la carga puntual que hay aplicada, que es la reacción. Y de esta manera nos damos cuenta que el cortante pasa a ser negativo de valor 50. La comprobación de que lo hemos hecho bien es que el valor del cortante lo podías haber calculado por el lado derecho y te das cuenta que es la propia fuerza vertical aplicada exterior en el problema, que vale 50. Para dibujarla de forma de estima, conviene antes conocer los valores o sobre todo los signos de los giros y de los movimientos verticales que hemos ido calculando en los estados 0 y 1. Recordamos entonces que el giro en A es suma del giro en A del estado 0 más el giro en A del estado 1. Ya conocemos sus valores y resulta ser 0,0327 radianes, o sea, positivo antihorario. Haciendo lo mismo para el nudo B, nos queda que el giro en B, suma del estado 0
que era menos 0,0267, más el del estado 1, 0,02292, da menos 0,0038 radianes. Menos, es decir, horario. Hacemos lo mismo para los movimientos del punto B y del punto C, y nos resulta que V de B es V de B del estado 0 más V de B flecha en B del estado 1. Haciendo estos números resulta menos 0,01 metro, y para el nudo C, haciendo el mismo cálculo, resulta que es igual a menos 0,055 metros. Bueno, pues ya estamos en condiciones de dibujar la deformada, sabiendo que A gira en sentido positivo, B gira en sentido negativo y los puntos B y C descienden. La deformada estima una cosa así. En el que en este dibujo vamos reflejando aquí el descenso de B, el descenso de C, y también respondemos diciendo que no hay puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión, puesto que la ley de curvaturas no se anula en ningún punto en cuanto a cambio de concavidad.